200 años, 200 obras. Un eslogan muy tentador sin duda alguna, que ha dejado marca no solamente en círculos académicos, sino en la sociedad boliviana en general. Han pasado 8 años desde que inició este gran proyecto y ya le había dedicado un pequeño video años atrás, pero como me parece tan fabuloso e interesante, decidí que ya era hora de hacer uno nuevo y actualizado, teniendo en cuenta todo lo acontecido desde entonces. ¿Qué mejor que un admirador para reconocer tanto errores como aciertos de lo que admira? Soy Andrés, de La Hora Boliviana, y estás viendo 10 apuntes sobre la Biblioteca del Bicentenario de Bolivia. Número 10. Técnicamente son más de 200 obras. Como dije al principio, su eslogan es muy tentador. Después de todo, 200 es un número bastante grande y, en esta ocasión, refleja el número de años transcurridos desde la fundación de Bolivia. Un libro por cada año. Genial, ¿no? El detalle o dilema está cuando revisamos la lista de los 200 títulos. Tenemos, por ejemplo, la número 3, que es una fusión entre Informes sobre Bolivia, 1827, de Joseph Pentland, y Bosquejo del estado en que se halla la riqueza nacional de Bolivia, de autor anónimo. La número 16, que es una fusión entre Siringa, Memorias de un colonizador del Beni, de Juan Coimbra, y Arreando desde Mojos, de Rodolfo Pinto Parada. O las obras reunidas de Hernando Sanabria, Marcelo Quiroga Santa Cruz y Sergio Almaraz, entre otras. Y es que las obras fusionadas son justamente eso, fusiones de más de una obra de diferentes autores, pero con la misma temática en un mismo libro, mientras que las obras reunidas son libros que contienen varias obras de un mismo autor. Por tanto, no son solamente 200 obras, sino muchas más. Una buena jugada por parte del comité encargado de la selección de obras. Hablando de eso, número 9. El comité editorial encargado de la selección de las obras. Otro aspecto positivo a tener muy en cuenta es la calidad del personal elegido para formar parte del comité editorial encargado de la selección de las obras de la Biblioteca del Bicentenario. No quiero desmerecer ni magnificar a ninguno, porque podría caer en equivocaciones. Me limitaré a decir que admiro bastante el trabajo de algunas y algunos de ellos, por lo que fue muy gratificante para mí verlos formar parte del proyecto. Cabe resaltar que hasta diciembre de 2022, mes en que se realizó este video, varios miembros del comité lastimosamente han dejado este mundo. Gracias por su trabajo, paz y respeto en su tumba. En internet se tienen al menos 3 diferentes listas de los miembros del comité, una en la página oficial de la Biblioteca del Bicentenario de Bolivia, otra en Wikipedia y otra en una nota del año 2014 del portal bolivia.com. La lista oficial sería la que se encuentra impresa en cada una de las obras, siendo 33 personas las que conformaron el comité. Curiosamente, en las primeras publicaciones no estaba incluida la destacada investigadora Isabel Combes, cuyo nombre aparecería en posteriores publicaciones. Su nombre sigue sin ser añadido en la lista de la página oficial del proyecto, lo cual nos conduce a número 8. Deben mejorar su gestión de redes sociales. Todo lo que diré en este punto es según mi experiencia y mi punto de vista, por lo que pueden no estar de acuerdo. ¿Por dónde empiezo? Si bien la Biblioteca del Bicentenario tiene presencia en redes sociales, debe aprovechar más las opciones que le ofrecen tales plataformas virtuales. Sin embargo, hacen lo contrario. Casi nunca han respondido las preguntas que les hice mediante Facebook. Leen mis mensajes pero no los responden. ¿Por qué? ¿Tan difícil es dar una respuesta? Creo yo que siempre será mejor un no hay, un no lo sabemos, a ignorar y decir nada. Por otro lado, deben tener cuidado con que la información que se encuentra en su página web esté actualizada. Su apartado de las librerías donde puedes encontrar sus libros, al menos las de Cochabamba, necesita ser revisada urgentemente. Deben añadir el nombre de Isabel Combes en el apartado de miembros del comité. Esa portada del libro de Joseph Barnadas no corresponde a la que efectivamente se utilizó en la imprenta. En fin, son detalles, simples detalles a los que prestando atención pueden hacer la diferencia. Número 7. El cambio de gobierno casi destruye al proyecto.
Ustedes lo sabían, yo lo sabía, iba a ser necesario tocar este incómodo punto. 2019 y 2020 sí que fueron años muy duros para el proyecto y para el país en general. Para evitar extendernos, centrémonos en lo que incumbe a este video. La crisis más aguda que vivió el proyecto, sintetizada en 3 puntos. Primero, surgieron rumores sobre un posible cierre del proyecto de la Biblioteca del Bicentenario de Bolivia, siendo desmentidos finalmente por la presidenta del Senado de ese entonces, Eva Kopa. Segundo, los varios cambios de directores del Centro de Investigaciones Sociales, entidad responsable del proyecto de la Biblioteca del Bicentenario de Bolivia, perteneciente a la Vicepresidencia del Estado. Y tercero, digamos que los conflictos internos ocasionados por lo que estaba sucediendo en ese entonces, en el acontecer político y social de Bolivia, trajeron episodios polémicos al proyecto. Número 6. Libros de autores legendarios ausentes. Mazamaclay. Orígenes de la Revolución Nacional Boliviana. Ni con Lima ni con Buenos Aires. Cartas para comprender la historia de Bolivia. Son títulos que resultan familiares a cualquiera que le guste leer y aprender más sobre la historia de Bolivia. Nunca faltarán quienes las critiquen duramente, pero ¿acaso alguno de esos críticos ha presentado un mejor trabajo? Como sea, si bien han sido incluidos algunos de los mejores trabajos relacionados a la historia de Bolivia, en la lista de obras de la Biblioteca del Bicentenario claramente hay algunos grandes ausentes. Los motivos pueden ser muy diversos, pero en su mayoría entiendo que es debido a que esos textos tienen tintes políticos o que sus hipótesis han sido comprobadas como erróneas por nuevas investigaciones. Tal es el caso de la dramática insurgencia de Bolivia, de Charles Arnade, por ejemplo. Algunos de los grandes ausentes, en mi opinión, son por ejemplo La Revolución Inconclusa, de James Malloy, Fastos Militares de Bolivia e Historia del Ejército de Bolivia, ambos de Julio Díaz Arguedas, La Revolución antes de la Revolución, de Laura Godkowitz, Historia de la Literatura Boliviana, de Enrique Finot, y Socialistas Militares, El laberinto boliviano de la experimentación social, de Andrei Shelchkov, entre otros. En cuanto a autores se refiere, hay varios, pero nuevamente es solo mi opinión. No quiero de ninguna manera comparar el peso de mis criterios con los del comité. Simplemente quiero resaltar la ausencia de escritores de renombre, como por ejemplo Valentina Besia Valdivieso, Porfirio Díaz Machicao, Irma Lorini, Vicky Barra Grasso. ¿Y a ti? ¿Qué libro o autor te hubiera gustado ver en la lista de la Biblioteca del Bicentenario? Número 5. No incluye biografías entre las obras. Un problema crónico en Bolivia, sin importar si el autor de la biografía sea boliviano o extranjero, es que se tiende a enaltecer o destruir al biografiado. Es realmente muy difícil encontrar biografías sobre personajes históricos que sean imparciales, o que al menos lo intenten, y libres de tintes políticos. Probablemente sea este el motivo por el que básicamente se omitió el género biográfico de las obras del Bicentenario. De todos modos, hay casos que podrían tomarse en cuenta como biografías. La obra número 18, por ejemplo, Zárate, el temible Huilca, de Ramiro Condarco Morales, no es en esencia una biografía, pues más que narrar la vida de un personaje, la obra está centrada en actos y momentos en un determinado periodo. Lo mismo pasa con las obras 34 y 41, la presidencia de Sucre en Bolivia y Andrés de Santa Cruz y la Confederación Perú-Boliviana, de William Lofstrom y Philip Parkerson, respectivamente. Número 4. Varios de los autores son extranjeros. Un dato curioso a tener en cuenta es la cantidad de autores extranjeros cuyos libros fueron elegidos para formar parte de la Biblioteca del Bicentenario de Bolivia. Es genial saber que la historia de Bolivia es tan interesante que ha cautivado a grandes investigadores de diferentes lugares del mundo para estudiar y producir trabajos que permitan enriquecer el conocimiento sobre nuestra Bolivia. Tenemos, por ejemplo, a los españoles Javier Albó, Joseph Barnadas y Marta Irurowski, los estadounidenses Herbert Klein, William Lofstrom y Philip Parkerson, y a los ingleses Tristan Platt y James Dunkerley. Por cierto, Tristan Platt figura como autor y coautor en 3 diferentes obras de la Biblioteca del Bicentenario de Bolivia. Admirable logro, digno de resaltar. Número 3. Debían publicarse las 200 obras hasta el año 2025.
En 2014, el director del proyecto en ese entonces, Marco Montellano, declaró que se proyectaba publicar entre 20 a 30 libros por año, para lograr el objetivo de que la colección completa haya visto la luz hasta 2025, año en que se celebraría el bicentenario del nacimiento de Bolivia como nación independiente. Las publicaciones de las obras de la Biblioteca del Bicentenario comenzaron a realizarse a finales del año 2015. Hasta la fecha en que se ha publicado este video, fueron lanzados al público 53 títulos en total, faltando 147 para llegar a completarse los 200 títulos, y faltando 3 años para llegar a los 200 años. Vamos al grano. No se podrá cumplir ese objetivo inicial, y no creo que sea una sorpresa para nadie. ¿Es comprensible? Obviamente. La crisis político-social del 2019 y la pandemia parecen haber sido factores clave en la desestabilización del proyecto. Pero seamos honestos, antes de todo eso no se publicaban 20 libros por año, por tanto esto ya se veía venir desde el comienzo. De cierta manera, este punto nos lleva al siguiente. Número 2. No se le da la importancia que merece al proyecto. Apuesto no ser el único que piensa si realmente son las obras más importantes y representativas en la historia de Bolivia. ¿Por qué no se ve reflejado ese peso en el proyecto? Ya casi vence el plazo y faltan más de la mitad de las obras por ser publicadas. ¿Acaso las personas encargadas no saben lo que tienen en sus manos? Es el destino del legado que nos dejaron algunos de los investigadores más importantes que hemos tenido los bolivianos. Pero seamos justos, que sea un proyecto del Estado no quiere decir que éste no deba respetar derechos de autor. Hay varios procedimientos previos a la publicación de estas obras, desde conversaciones con autores o sus familiares, hasta pagos por hacer, revisiones a textos, correcciones, permisos que pedir, etcétera, etcétera. De todos modos, esa es la impresión que da y de eso trataba este punto. Y número 1 es el mayor proyecto literario del país. Pese a todo lo anteriormente mencionado, la Biblioteca del Bicentenario de Bolivia es, sin lugar a dudas, el mayor proyecto literario del país en toda su historia. El impecable acabado de sus libros, la destacable elección del papel y tipo de letra empleados, sus precios altamente accesibles, el renombre de los miembros del comité editorial encargado de la selección de las obras, el peso invaluable de la gran mayoría de las obras escogidas, todas estas características hacen que el proyecto sea fantástico. ¿Qué hace falta? A simple vista, una mejora en su organización y un rediseño en sus estrategias de marketing. No, publicar cómics no garantiza llegar a un público más joven. Y no, precios accesibles tampoco garantizan que la gente quiera invertir en algo. También tengan cuidado con las portadas. Hay algunas muy creativas, otras que son aceptables, pero ¿un arma y nada más? ¿En serio no se les ocurrió algo mejor? El proyecto de la Biblioteca del Bicentenario de Bolivia ha revolucionado la industria y ámbito cultural, sentando bases para que las y los bolivianos podamos acercarnos a lo que más nos sobra, pero, irónicamente, lo que menos conocemos y aprovechamos, nuestra cultura. Espero que este repaso haya servido para reflexionar sobre una excelente iniciativa que se ha visto opacada por algunos aspectos negativos, pero que todavía está a tiempo de mejorar y seguir adelante hasta cumplir con su propósito. ¿Te gustó el video? Dale me gusta. ¿Tienes algo que aportar? Comenta. Soy Andrés, de La Hora Boliviana, y me despido recordándote que nunca es tarde para ser boliviano.